Una vez entonces creada ya la base de datos, vamos a crear nuestra primera migración. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos nuevamente a un video del canal en el cual nosotros vamos a estar configurando ya nuestra área de registro y login, por lo menos por la parte de frontend. Y para hacerlo pues vamos a manejar Vuex. Vuex junto a Axios, que son dos dependencias importantes en todo este tema de la realización de los endpoints. Axios para conectarnos, recibir la información, y Vuex para manejar las variables de estado. De acuerdo. Entonces simplemente nosotros nos vamos a dirigir a nuestra consola de comandos. En este caso yo creo que aquí tengo Laragon. Una vez entonces nos encontremos en la terminal, vamos a digitar el comando jar add Axios. También vamos a instalar Vuex. Y por último vamos a instalar Vuex. Le damos Enter. Y así pues inicializaría la instalación de nuestras dependencias. Vamos a esperar un momento. 3 ricos doritos después, mamacita rica preciosa de mi vida XD. Bueno, al parecer no tomó mucho tiempo. Entonces a continuación lo que vamos a hacer, ya teniendo instaladas las dependencias, es irnos a nuestro proyecto. Dentro de nuestro proyecto vamos a crear una nueva carpeta. La carpeta se llamará Stored. Y dentro del folder de Store vamos a crear una carpeta llamada Off. Y dentro un archivo llamado index.js. De la misma forma, en la raíz de Stored vamos a crear un nuevo archivo también llamado index.js. Y aquí vamos a tener todas las variables de estado y demás. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar Vue. ¿Sí? Para poder usar Vuex necesitamos importar Vue. Import Vue from Vue. Y lo mismo con Vuex. Entonces aquí simplemente le agregamos una X y otra X acá. Perfecto. Vamos a decirle Vue. Llamamos al método use. Y aquí le pasamos el parámetro de la dependencia que vamos a utilizar, que es esta. Luego vamos a exportar una nueva instancia de Vuex a nuestro main.js para que desde allá pues todo se pueda compilar, ¿no? Entonces hacemos un export default new Vuex.store, o sea, llamaremos al método stored. Dentro nos recibe un objeto y aquí vamos a tener primero el state, que son las variables de estado. Aquí van las variables de estado. Luego tenemos los getters. Tenemos los mutation o las mutaciones. Y por último podemos dejar los módulos acá. No tendremos ninguna acción. De acuerdo. A continuación, lo que vamos a hacer nosotros es crearnos un nuevo controlador que nos permita a nosotros, pues primero que todo, manejar el comportamiento del login y registro de parte del backend usando Symfony, ¿no? Entonces, para crear un nuevo controlador, recuerda, nosotros estamos usando Composer, entonces php bin console make controller of controller. Ahí ya nos lo creó y nos creó una base incluso de Twig. Entonces nos vamos al proyecto y dentro del proyecto vamos a irnos donde dice templates. Vamos a borrar esta carpeta porque no la necesitamos. Y aquí dentro del of controller nosotros vamos a empezar a jugar con la dinámica pues de todo este tema de manejar el controlador de nuestra autentificación. ¿Okay? Una vez entonces tengamos ya organizado nuestro controlador, vamos a crear un método que va a ser el método de registro. ¿Sí? Entonces aquí cambiamos
algunos nombres, register. Lo mismo hacemos aquí con el index, vamos a colocarle aquí, register. Y luego vamos a hacer un ejercicio, vamos a retornar una nueva instancia de un JSON decode. Dentro nosotros le vamos a pasar pues un mensaje, y este mensaje pues va a contener, no sé, por ejemplo, register success, me parece. Luego lo que podemos hacer, vamos a colocarle aquí un punto y coma. Vamos a copiar y pegar esto para lo que sería nuestro método de login y nuestro método de logout. Entonces aquí vamos a cambiar esto que dice register por login. Y veo que tengo un error de sintaxis, vamos a verificar. ¡Ya valió madres! Veo que tenemos un error de sintaxis, ya que no es un JSON decode, es un JSON response. De acuerdo. Ya con eso queda solucionado. Entonces aquí donde dice register, vamos a colocarle logout para el método de salir de sesión. Y aquí el método de login. Perfecto. Ahora bien, no podemos avanzar más sin antes configurar lo que sería la conexión a la base de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a irnos a nuestro archivo.env. Vamos a escoger de estos tres qué administrador de base de datos utilizas. Yo uso MySQL, entonces por lo tanto voy a comentariar este de Postgres. En MySQL tenemos que pasar tres parámetros en específico. Primero, nombre de usuario de base de datos, root. Password, si no tienes password dejas en blanco. Puerto de la base de datos, yo uso el 3309. Nombre de la base de datos, ok, coloquémosle example. Y por último, la versión del servidor es opcional. Ya. Ahora bien, tenemos ya lo que sería nuestra base de datos. Para crearla, simplemente nos venimos acá, vamos a darle php bin console .train database create. Y con esto nos va a crear lo que sería la base de datos, pues en nuestro administrador de base de datos. Entonces, para poder verificar que sí se haya creado, lo que nosotros vamos a hacer es irnos a nuestro administrador de base de datos. Perdón la insistencia en la palabra. Nos van, qué galán. Que se llama HeyDSQL. Recargamos y aquí ya podemos ver example. Una vez entonces creada ya la base de datos, vamos a crear nuestra primera migración, y creo que es la única que vamos a usar de momento. Entonces vamos a crear una de tipo usuario. Podemos crear una entidad cualquiera o podemos usar la que ya viene por defecto en Symfony. Entonces vamos a darle php bin console make user. De esta forma ya podemos crear nuestra entidad de user. Le vamos a dar entonces aquí el nombre de la clase va a ser usuario. Dejemos ese por defecto. Esto lo dejamos igual, yes. El email también le dejamos enter. Y aquí donde nos indica que si la contraseña debe ir hash o encriptada, le vamos a decir que sí. Y por último, bueno, aquí ya nos ha creado lo que sería la entidad y el repositorio. Wow, 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 wow. Para darnos cuenta que lo creó, simplemente nos vamos acá a recursos, vamos a entidades y aquí tenemos ya pues la entidad de usuario con sus datos y el repositorio. Perfecto. Ahora, ¿qué nos hace falta? Lo último que deberíamos hacer es pues generar un método dentro de nuestro repositorio que nos permita hacer la creación del usuario y simplemente esto nos facilite la llamada desde el controlador y a su vez desde cualquier método del controlador. Entonces, para hacerlo pues simplemente es sencillo. Lo que vamos a hacer a continuación es crearnos acá un método. Si quieren podemos copiar este de acá arriba. Bleed function, no sé, add user.
Y recordemos que lo que recibimos como parámetro es la información que nos van a enviar desde el controlador. Entonces simplemente vamos a crear una nueva instancia de nuestra entidad de usuario, declarando una variable e indicándole que va a ser igual a un nuevo usuario. ¿Sí? Si nos damos cuenta, recordemos que cuando decimos new user, lo que estamos llamando es a todos los métodos que tenemos acá en nuestra entidad. Desde obtener el password hasta enviárselo o pasárselo como cadena de stream. ¿Okay? Entonces vamos acá nuevamente y debajo de de new user vamos a indicarle que este usuario que le vamos a pasar por propiedad de nombre setName, le vamos a pasar a el data, lo que nos llegue en el data name. ¿Sí? Pero entonces vamos a decirle que no, aquí cometí un error de sintaxis. Nos falta solo acá el punto y coma. Vamos a ver. De acuerdo. Ahora vamos a indicarle que el user, ahora le vamos a pasar el set email, que sería el otro parámetro que estaríamos recibiendo, y le vamos a indicar que va a ser igual a lo que nos llegue en el data en el email. De acuerdo. Ahora vamos abajo y nos queda por recibir lo que sería el password, pero para el password no vamos a hacer esto. Vamos más bien a indicarle que vamos a recibir, vamos a crear una variable de tipo password, ¿sí? Y le vamos a pasar como des, vamos a indicarle que va a ser igual al des.passwordEncoded para poder encriptarla. Entonces aquí sería password encoder. Y luego le vamos a indicar que vamos a llamar al método encode password, ¿sí? Encode password. Y le vamos a pasar tres parámetros, ¿no? Uno es el user, que sería el usuario que estamos creando, y el segundo, disculpe, serían dos parámetros, el user, y el otro parámetro sería la contraseña en formato string. Entonces para eso simplemente le pasamos el data string. Entonces en este caso sería el password. Perfecto. De acuerdo. Entonces ya con eso hemos encriptado la contraseña. Ahora bien, lo que debemos hacer es pasarle a nuestra instancia de usuario esta nueva contraseña. Entonces le decimos user, vamos a indicarle que seleccione el password y le vamos a decir como parámetro que reciba el password. Perfecto. Ahora, para terminar, le vamos a indicar que el des guión al piso, vamos a colocar aquí un elemento de manejo, vamos a usar el método persist y vamos a pasarle como parámetro nuestro usuario. Copiamos abajo y ahora vamos a usar un evento flush y por último vamos a retornar el usuario nuevo que hemos creado. De acuerdo, con este método nosotros ya vamos a poder, pues en el caso, llamarlo desde el controlador, y este nos va a servir a nosotros para crear un nuevo usuario o adicionarlo a la tabla. Ahora bien, fijémonos que acá hay un error, ¿no? Este error de sintaxis nos indica que no está definido el método setName, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hace la instancia de nuestra entidad de usuario no encuentra ese método. ¿Qué debemos hacer? Entonces nos tenemos que ir nuevamente a user.php y vamos a agregar ese nuevo dato que nos hace falta. Aquí está solo el email, los roles y el password. Entonces copiamos esto de acá y lo pegamos acá abajo, ¿sí? Simplemente acá, por ejemplo, el length puede ser nada más de 100. No queremos que sea único, ¿sí? Y aquí le colocamos pues el name.
De acuerdo. Ahora, ¿qué nos hace falta? Colocar los getter y setter. Entonces para hacerlo bajamos. Yo creo que debajo del correo, aquí está bien. Seleccione más, es solo este elemento. Entonces le damos enter, lo copiamos, lo pegamos y rápidamente vamos a cambiar esto que dice aquí email por name, ¿sí? Y esto que dice aquí también email por name. De acuerdo, ya lo tenemos. Entonces ya hemos creado el evento necesario para poder pasarle el nombre o el nuevo campo a esta entidad. Si nos vamos a user repository, aquí ya está, ya no nos aparece el error. ¡Qué habilidad, señor! Entonces ya tenemos lo que sería la creación de nuestro método que nos va a ayudar a crear el usuario. Tenemos la entidad, el repositorio, y ya lo podemos llamar desde el controlador. Incluso en este video hemos conectado y creado nuestra base de datos. Entonces eso fue todo por ahora, nos vemos en el siguiente video.